Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Veamos una breve meditación, hermanos, de este capítulo 21 de Génesis. Hermanos, hasta este momento
En las últimas semanas, las últimas meditaciones de este libro de Génesis, hemos estado viendo cómo el Señor está trabajando constantemente con el patriarca Abraham, cómo el Señor está trabajando con su profeta, con aquel que llamaba amigo. Y estaba trabajando, hermanos, en fortalecer su fe. Abraham, ahí cuando vemos en Génesis 12, cuando el Señor lo llama a que salga de su tierra, que deje su parentela, Abraham no era precisamente un hombre fortalecido en fe. El Señor fue trabajando poco a poco con él a través de diferentes pruebas. Y el propósito del Señor era irlo madurando hasta que Abraham pudiera estar plenamente convencido de la palabra de Dios, que Abraham pudiera confiar en las promesas que Dios hacía hacia él y hacia su descendencia. Pero hemos visto, hermanos, que en muchas de esas pruebas Abraham falló. En muchas de esas pruebas Abraham pecó contra el Señor, incluso hubo pecados muy graves. En esa hambruna que hubo en Canaán, cuando Abraham sale y llega a Canaán y se da esa hambruna en Génesis 12, vemos que Abraham se va, de acuerdo a su propia prudencia, se va hacia Egipto, donde puso en riesgo su vida y la de su esposa. Ahí en esa situación Abraham recurrió a su propia sabiduría. Cuando ahí en Egipto vio que su vida corría peligro, Abraham recurrió a la mentira. Cuando su esperanza en la promesa de un hijo flaqueó, Abraham recurrió a sus propias fuerzas y pecó gravemente contra el Señor, contra Agar, queriendo ayudarle al Señor a traer ese hijo prometido al mundo. Pero hermanos, a pesar de todos esos fracasos del patriarca, vemos que el Señor siempre estuvo ahí. El Señor usaba los fracasos de Abraham para mostrarse cada vez más a él, mostrarle a su amigo quién era él, quién era ese Dios todopoderoso, ese Dios fiel a sus promesas. Todo esto, hermanos, tenía el propósito de que Abraham pudiera ser totalmente dependiente del Señor, que Abraham se fiara de todo su corazón en Él y no en sus propios caminos, no en su propia prudencia. Y hermanos, es la misma forma en que el Señor obra en nosotros. Es la misma manera en que el Señor trabaja en nosotros para fortalecer nuestra fe, para hacernos cada vez más dependientes de Él, para no ser sabios en nuestra propia opinión, para confiar y descansar en su palabra, en sus promesas. Y al igual que Abraham, hermanos, nosotros fallamos constantemente, pero vemos la misericordia de Dios, hermanos, que está con nosotros, que perdona nuestro pecado constantemente y que está ahí para mostrarnos a través de esas pruebas cada vez más de Él, cada vez más su amor en Cristo, cada vez más su fidelidad, llevándonos a confiar cada vez más, de manera más fuerte en su palabra. Y desde Génesis 12 entonces hasta Génesis 21 vemos a Dios obrando en Abraham para hacer el hombre de fe que vamos a ver en Génesis 22. Pero este capítulo 21, hermanos, tiene su centralidad en el nacimiento de Isaac. Lo demás, hermanos, a partir del versículo 8 en adelante, lo vamos a ver en un resumen pequeño la siguiente semana, pero quiero centrarme en los primeros 7 versículos de este capítulo.
Abraham, hermanos, había esperado hasta este momento 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. Dicen los versículos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Vemos aquí, hermanos, dos cosas muy importantes en estos dos versículos. En el versículo 1, hermanos, vemos la fidelidad de Dios a su palabra, la fidelidad de Dios a su promesa. Dios le había prometido un hijo a Abraham, un hijo que se llamaría Isaac, y ahora vemos el cumplimiento de esa promesa aquí en el versículo 1. Y en el versículo 2, hermanos, vemos que esa promesa Dios la cumple en el tiempo en el que Él había determinado hacerlo. El cumplimiento de la promesa, hermanos, no vino cuando Abraham y Sara pensaron que era el tiempo adecuado. No vino de acuerdo a su propia prudencia o sabiduría, sino que vino en el tiempo adecuado, vino en el tiempo propicio, en el tiempo perfecto que el Señor ya había determinado de antemano. Quizá Abraham pensaría, Señor, ¿por qué no llega ese hijo? ¿Por qué no llega la promesa a mis 75 años cuando me estás llamando a que deje todo para servirte a ti? A los 75 años Abraham tendría más fuerza física para poder atender las necesidades de su hijo. Pero hermanos, la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra, es mucho más grande, infinitamente más grande que la nuestra. Abraham necesitaba estar fortalecido, no físicamente, hermanos, sino espiritualmente. Abraham necesitaba estar fortalecido en fe para que entonces esa promesa del Señor se cumpliera. Era necesario que Abraham confiara plenamente en su Señor con una fe fortalecida. Y después, hermanos, vemos la respuesta de Abraham y de Sara al cumplimiento de esta promesa. Dice en el versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Cómo vemos que está actuando aquí Abraham, hermanos? En obediencia al Señor. Porque el Señor 13 años antes le había dicho que le pusiera Isaac a ese niño. Y es lo que vemos aquí, hermanos. Abraham respondiendo en obediencia a lo que el Señor le había dicho. Y luego dice el versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Nuevamente, hermanos, vemos aquí a Abraham siendo obediente, no rehusando lo que Dios le había dicho, no buscando hacer las cosas según su propia sabiduría. Entonces vemos aquí ya, hermanos, el resultado de esas pruebas, el resultado de ese trabajo del Señor en la vida de Abraham. Ahí en Génesis 17, el Señor le había dado a Abraham una señal del pacto que había hecho con él, la señal de la circuncisión. Dios le había mandado a Abraham diciendo en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Abraham hizo, hermanos, como Dios lo había ordenado, respondió en obediencia. Pero vemos también la respuesta de Sara, versículos 6 y 7. Entonces dijo Sara,
Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Recordaremos, hermanos, Sara se había reído de incredulidad tiempo atrás. Se había reído de incredulidad en la promesa del Señor, pero ahora vemos que Sara responde con fe. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que Sara respondió con fe? Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, por favor, hermanos. Hebreos 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y escuchen esto, hermanos, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí vemos, hermanos, que no solamente las pruebas beneficiaron a Abraham, que no solamente el Señor a través de todas esas pruebas constantes estuvo trabajando con la fe de Abraham, sino al mismo tiempo con la fe de Sara. El Señor es fiel a sus promesas, hermanos. Eso es lo que podemos ver en estos primeros versículos de este capítulo 21. Él es fiel a su palabra. Lamentablemente, nosotros pecamos constantemente en no creerle al Señor, en no descansar en lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, y pecamos en incredulidad. Pecamos de rebeldía cuando queremos que se haga nuestra voluntad en nuestro tiempo, a nuestra manera, y no descansamos, hermanos, en la voluntad del Señor, sabiendo que el Señor todo lo hace perfecto en su tiempo. No descansamos, hermanos, en que su voluntad es lo mejor para nuestras vidas y es lo que a Él le trae gloria. Y a veces nos creemos más sabios que el Señor y queremos decir: no, es que es en este tiempo, es en esta manera. Y no, hermanos, debemos descansar en la voluntad del Señor. Su voluntad, hermanos, por gracia, en Cristo, es buena para nosotros. Y su voluntad se cumple en el tiempo determinado por Él. En este capítulo, hermanos, vemos que hay un recordatorio para todos nosotros. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su pacto. Vemos aquí su sabiduría al cumplir sus promesas en el tiempo adecuado. Ni un día más, ni un día menos. Pero también vemos, hermanos, que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él en el cumplimiento de sus propósitos. Sara concibió siendo estéril. Sara concibió estando fuera del tiempo, de la edad. Así que, ¿qué debemos hacer, hermanos, en respuesta a esto? Confiar en Él. Recordar que Él es galardonador de los que le buscan. Pero como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Finalmente, hermanos, vemos la promesa cumplida del nacimiento de Isaac. Pero este cumplimiento, hermanos, apunta a una promesa cumplida más grande,
a una promesa cumplida mucho mejor, a la promesa cumplida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer. Cristo vino en cumplimiento de la promesa de Dios, así como vino Isaac. Vino en el cumplimiento del tiempo, como Pablo le dice a los Gálatas. No vino un día antes, un día después. Así como Isaac vino en el tiempo que el Señor había señalado, así Cristo vino en el cumplimiento perfecto del tiempo. Y vino también, hermanos, de una manera extraordinaria. Si Isaac nació de una mujer estéril, hermanos, Cristo nació de una virgen. Y su nombre, Jesucristo, ese nombre fue dado a José. El Señor se le apareció y le dijo: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como el Señor le había dicho a Abraham que le pusiera Isaac a ese niño, así también el nombre Jesús fue dado por Dios para que le fuera dado a Él. Y este nombre Jesús nos recuerda que solo hay un Salvador. Él es Jesús, nacido de una virgen, que vivió sin pecado, una vida perfecta, que murió una muerte sustitutiva en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Todo para, como dice su nombre, salvar a su pueblo de sus pecados. Y hoy, hermanos, y como lo vamos a ver en la predicación, hoy celebramos esos triunfos de nuestro Salvador. Los triunfos que hay en esa cruz y los triunfos que hay en su resurrección de entre los muertos. Así que, hermanos, pongámonos de pie para adorar a este Jesús que vino en el cumplimiento del tiempo a salvarnos. Recordemos, hermanos, hoy estamos aquí por esa gracia, por esa obra de Cristo. Así que sigamos adorando a nuestro Señor. Amén.